Shalom a todos, un saludo desde Tierra Santa. Acá acaba de concluir el Shabbat en Eretz Israel y bueno, hoy he decidido hacer un pequeño vídeo en homenaje o en recuerdo a la memoria de uno de los grandes cabalistas sefardíes de la historia. Hago referencia a Rabbi Haim Yosef David Azulay, uno de los estudiantes principales de Rabbi Shalom Sharabi de la Yeshiva Betel aquí en Jerusalén, uno de los grandes sabios, maestro de la Torá, la Halajá, las leyes judías, la Kabbalah, todas las áreas de la Torá. Escribió, en la opinión de algunos, se dice que escribió hasta un total de 80 libros. Muchos se perdieron, nos quedaron alrededor de 60. Bueno, ya hablaremos un poco sobre él. Como saben, he venido de vez en cuando, me gusta hacer vídeos sobre las vidas, las biografías de los grandes tzadikim, porque siempre digo, dentro del mundo sefaradí hay una gran mesorá, una gran tradición muy importante y se pone mucho énfasis en estudiar las biografías y las vidas de los rabinos, de los grandes sabios, de los grandes cabalistas, porque así es como uno llega a ver realmente cómo vivían los que llamamos tzadikim, los piadosos, los santos, y siguiendo ese modelo es como queremos llevar nuestras vidas, una vida de santidad, de devoción, etc. Una cosa es lo que está escrito en los libros, otra cosa es en práctica, cómo vivir una vida de piedad, de devoción, dedicada a la elevación espiritual, al servicio divino, aparte de que considero importantísimo dar a conocer la historia sefaradí, los grandes sabios sefardíes, la cultura sefaradí, porque siento de que no es muy conocida, porque siento de que la gente cuando escucha o piensa en un judío enseguida piensa en alguien vestido de negro con sombrero. Eso no representa la cultura sefaradí. Y más los judíos sefardíes que vienen de países árabes del Medio Oriente, las vestimentas son otras, el lenguaje es otro, etcétera. Los judíos que venimos de países como Turquía, Siria, Irak, Egipto, Lebanón, etcétera. Entonces, pienso que es importante dar a conocer estos detalles sobre la cultura sefaradí, los grandes hajamim. Así que, Siyata Deshmaya, vamos a hablar hoy sobre este gran cabalista, Rabbi Haim Yosef David Azulay, uno de los grandes sabios del pueblo de Israel, nacido precisamente aquí, donde me encuentro, en la ciudad santa de Jerusalén. Venía de una familia de grandes cabalistas por muchas generaciones. Nació en el año 1724 y falleció en el año 1806. Su apellido, como lo dice, Azulay, cualquiera que sepa, cualquiera dentro del mundo sefaradí sabe que el apellido Azulay es un apellido de respeto, es un apellido de renombre. No hay duda que cuando se escucha el apellido Azulay, se sabe que es sefaradí y se sabe que es un apellido de respeto. Es una familia con mucha prominencia también en Marruecos. Las raíces de Rabbi Yosef Haim David Azulay vienen de Jamim, que en algún momento también estuvieron en Marruecos, pero sabemos que él viene de una dinastía de cabalistas muy importantes, porque de hecho uno de sus antepasados fue de los estudiantes en la época de la Kabbalah del Arizal, en Sfat, en Safed, y fue de los que, si no mal no recuerdo, los que cuando Rabbi Haim Vital falleció, fueron de los que se reunieron con otros rabinos y decidieron abrir la tumba de Rabbi Haim Vital para poder sacar los escritos del Arizal, porque el Arizal no quería publicar la Kabbalah de él, nada más quería enseñar a Rabbi Haim, porque dijo que solo venía a enseñar a una sola persona. Y Rabbi Haim, cuando falleció, tampoco quería enseñar la Kabbalah del Arizal a nadie. Decía que la gente no iba a entender nada y mandó a que enterraran los libros con él. Si mal no recuerdo, fue uno de los ancestros de Rabbi Haim Yosef David Azulay, quien estuvo entre los que abrieron la tumba. Hago referencia a Rabbi Abraham Azulay, que era uno de los talmidim en aquellos tiempos, de los rabinos que estuvieron allí, que fueron los que abrieron la tumba de Rabbi Haim Vital y sacaron los escritos de Rabbi Isaac Luria que estaban enterrados en la tumba. Fíjense para que tengan una idea cómo se han desarrollado las cosas en la historia. Rabbi Abraham tuvo un hijo llamado Rabbi Rafael Ishaq Zeharia Azulay, y este tuvo a su vez un hijo que va a ser la figura de quien vamos a hablar en el día de hoy, este gran cabalista, Rabbi Haim Yosef David Azulay, conocido como el Hidá,
por el acrónimo de las letras iniciales de su nombre en hebreo. Fue un niño que tuvo un nacimiento milagroso, en el sentido de que se nos dice que nació prematuro, nació pequeñito, desde el punto que muchos pensaron que estaba muerto, y fue su abuela la que tomó ese bebito y con unos algodones le hizo una serie de masajes y lo cubrió y todo, y el bebé volvió a respirar. Y él dice que fue gracias al zehut, al mérito de que su abuela hizo esto por él, que toda su Torah y toda la Kabbalah que estudió, pues se debe precisamente a esto. O sea, le salvó la vida. Fue realmente una historia muy interesante de cómo él nace y viene al mundo, le decía, de manera prematura. Es muy interesante que, como ya les decía, bueno, luego va a ir creciendo este niño y con una edad temprana sabemos, como es natural en aquellos que están destinados a ser grandes, que desde niños, desde jóvenes los ves que despuntan. Y se dice que ya el Jidá, con 13 años de edad, ya daba shiurim, ya daba clases, ya daba conferencias, con 13 años a los miembros de la comunidad judía. Con 16 escribió su primer libro, un libro que abarcaba 150 temas diferentes, que se llama Helem Davar, en el cual enseñaba detalles que fueron pasados por alto por otros jamín, por otros sabios. Imagínense, con solamente 16 años ya escribía libros, que ya podía ver estos detalles de temas profundos de la Torá, de la Halajá, etc. Les decía que Rabbi Yosef Haim, Rabbi Haim Yosef David Azulay, posteriormente entra a estudiar con Rabbi Shalom Sharabi. Rabbi Shalom Sharabi, como saben, el cabalista por excelencia, el Rashash, de la Kabbalah de la Yeshiva Betel, la Kabbalah de la Arizal. Y como saben, ya les conté en el vídeo anterior, lo puede buscar en el canal, donde hablé sobre la biografía de Rabbi Shalom Sharabi, que tuvo 12 discípulos. Tenía muchos discípulos, pero él creó como un grupo de cabalistas, una sociedad secreta de cabalistas, que se llamó Hebrat Ahava Shalom. Es como traducido esa palabra, Hebrat Ahava Shalom, sería como una hermandad de amantes de la paz, algo así sería como traducirlo al español. Eran 12 discípulos, porque correspondía a las 12 tribus de Israel. Y ya les dije en el video anterior que los dos discípulos principales de Rabbi Shalom Sharabi eran Rabbi Haim de la Rosa y Rabbi Haim Yosef David Azulay, de quien estamos hablando en el video de hoy. Así que hay toda una historia muy interesante sobre lo que ellos hicieron con Kabbalah para traer la redención. Puede buscarlo en el video anterior que hablamos sobre la biografía de Rabbi Shalom Sharabi. Ahí lo podrán encontrar. A este respecto, déjenme decirles que el Jidá escribió, como les decía, muchísimos libros. Muchos se perdieron. Algunos dicen que un total de 80 libros. Solo nos quedaron alrededor de 60. Escribió en todas las áreas de la Torá, porque como saben, los Mekubalim, cabalista, no es solamente estudiar Kabbalah. Kabbalah, como saben, es el cuarto nivel del estudio de la Torá. Es el Peshat, es el famoso Pardes. Peshat, Remesh, Derash y Sod. Un cabalista tiene que saber todos los niveles. Y Rabbi Haim, como todos los Mekubalim, escribió libros en comentarios a Torá, Halajá, o sea, las leyes judías, experto en el Talmud, experto en todas las halajot, y por supuesto, experto en Kabbalah también. Y dejó libros al respecto, con comentarios, explicaciones, etc. Se dice de que trajo muchas interpretaciones, muchos hitushim, y hasta el día de hoy todo el mundo sabe que en el mundo judío, todo el mundo sabe, cuando se escucha la palabra Jidá, todo el mundo respeta ese nombre, porque se sabe de quién se está hablando. Y más si estamos hablando en el mundo sefaradí, todo el mundo sabe la opinión de la Jidá, es muy, muy importante. Y los ashkenazim también siguen a Jidá y estudian sus libros, etc. Escribió 2 obras muy importantes por las cuales él se dio a conocer hasta el día de hoy. Una se llama Birkei Yosef, que trata sobre temas de las leyes judías, la halajá y todo esto. Y otro libro por el que él se dio a conocer, quizás es más famoso, se llama Shema Gedolim, el nombre de los grandes, que es una serie de biografías
de los grandes rabinos, de los grandes tzadikim, de los grandes sabios, sobre quiénes eran, sus nombres, biografías, libros principales. Y déjenme decirles que este libro, él lo escribió en solamente 40 días. En un mes y 10 días escribió esta obra que compilaba de memoria más de 1300 nombres, biografías de rabinos grandes de diferentes épocas y cita más aproximadamente 2200 libros. O sea que Lejidá tenía en su mente todas las historias, biografías y las vidas de estos jajamim con todos los nombres y todos sus libros, más de 2200 libros, todos los citó de memoria. En 40 días escribió este libro. Muy interesante. Era una enciclopedia lo que tenía en su mente. Increíble. ¿Quién hoy día pueda citar más de 1300 biografías de rabinos, una con todos los detalles, y más de 2200 libros, todo de memoria? Para que vean la grandeza de este hombre. Y fíjense que, como a mí me parece muy, muy interesante, que este rabino, al igual que otros también en la historia que hicieron algo parecido, se tomaron el tiempo de dejar por escrito libros con las biografías de los sabios, de los hajamim, de los libros importantes, de la forma. ¿Por qué? Porque como les decía al principio de este vídeo, de este shiur, esto es muy importante para nosotros, especialmente en el mundo sefaradí, leer las biografías de los grandes tzadikim. Y es precisamente por eso que yo me tomo el tiempo de dar estas clases, estas conferencias sobre las biografías de los grandes tzadikim, porque es importante dar a conocer la grandeza de estos sabios para nosotros, como les decía, es como un modelo de vida, de seguir, de cómo se vive la Torá, cómo se vive la Kabbalah, etc. Rabbi Azulay también fue conocido por ser un gran viajero. Él en la tierra de Israel, pues se le designó como un shliach. Un shliach es como un enviado. Las comunidades judías enviaban en diferentes comunidades, enviaban una persona respetable, a rabinos, etcétera, lo enviaban a diferentes partes del mundo, a otras comunidades judías, a recaudar fondos para las familias pobres y las comunidades judías de aquí de la tierra de Israel, porque en aquella época, en los 1700, como mucho antes también, había mucha pobreza. Entonces iba a hacer viajes a Europa y a otras partes del Medio Oriente a recaudar fondos para ayudar a la gente pobre de aquí de la tierra de Israel. Y el Jidá fue designado, hizo varios viajes por Europa, por el Medio Oriente, les decía. Él nos habla en uno de sus libros llamado Mahagal Tov, que visitó 148 ciudades entre los años 1753 y 1758. Estos viajes los llevaron a Egipto, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia. En su siguiente viaje, entre los años 1773 y 1778, enumera 160 ciudades visitadas en Egipto, Turquía, Italia, Provenza, Holanda, Francia y Bélgica. En todo este recorrido, que como ven tomó años, pues le decía, como era un respetado rabino, pues allí, bueno, daba shiurim, pasaba tiempo con la comunidad, incluso en varios lugares sirvió como rabino principal de diferentes comunidades por donde pasó. Sabemos, por ejemplo, que fue rabino principal del Cairo, en Egipto. También nos habla de él, nos deja por escrito, porque él dejó escritos libros de sus diarios, de sus viajes. Y es muy interesante que en diferentes ocasiones, tanto judíos como los no judíos iban a verlo, a este rabino, a pedirles verajot, a pedirles bendiciones, porque sabía que era uno de los grandes sabios de la tierra de Israel, un gran cabalista. Y hay un escrito que él deja muy interesante sobre su visita a Francia. Cuando está en París, los judíos locales van a verlo y le piden que ore por la reina para que la reina quedase embarazada. Y miren, voy a citarle, que tengo conmigo acá, lo que él mismo escribe sobre este suceso. Dice lo siguiente: tanto no judíos como judíos solicitaron sus bendiciones en numerosas ocasiones. Así, en uno de sus escritos podemos leer lo siguiente: en mi primera visita a París,
en el invierno del año 1777-1778, el señor Abraham Vidal me pidió que rezara para que la reina quedase embarazada. Ahora, ya en el verano, me comunican que está embarazada de 4 meses. El señor Fabré me ha dicho: mira cómo tu plegaria dio sus frutos. Y yo le respondí: no es por causa de mis méritos, sino por el mérito de mis antepasados de bendita memoria. Esto es un incidente que a mí me parece fascinante. De hecho, quiero después investigar esto, a ver qué reina fue y en qué época, para ver qué rey es el que vino al mundo gracias a la bendición del Jidá, Rabbi Haim Yosef David Azulay. Quiere decir que probablemente los franceses no sepan que uno de sus reyes nació gracias a la bendición de un rabino judío. Esto me parece muy fascinante. No es la primera vez que se hace esto, porque sabemos por la historia de España que los judíos de España también oraban por la reina, por los reyes, igual que hacen hoy. Donde quiera que los judíos han vivido, oran por el país, por el gobierno, porque también se siente parte de allí. Por esto me parece muy, muy interesante que él escribió este detalle. Después se nos dice de que hizo una serie de hallazgos muy importantes en las diferentes bibliotecas y librerías más importantes de Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, donde quiera que él viajaba, iba siempre a las librerías locales, librerías privadas, públicas, a buscar manuscritos. Y encontró una serie de manuscritos muy importantes. Se dice que, por ejemplo, hizo hallazgos muy importantes en Frankfurt y en Ámsterdam, en Holanda. Recibió permiso del director de la Academia de Ciencias de París para examinar miles de libros en su biblioteca. Ojo, miles de libros. Y descubrió otros muchos manuscritos raros. En Turín, Italia, se dice que encontró una de las primeras versiones en 4 volúmenes de Shulchan Aruch, una obra fundamental de leyes judías, escrito por el gran sabio sefaradí Rabbi Yosef Karo, de los grandes sabios que vivió en Safed en el siglo XVI. Rabbi Haim Yosef David Azulay vivió una vida muy simple, muy humilde. Se dice que en cada uno de estos viajes siempre dormía, dice así, dormía en un banco de madera. Nunca dormía en una cama. Para que vean la piedad de los cabalistas. Siempre buscando no la comunidad ni de los placeres, sino siempre buscando la forma de vivir de una forma sencilla, humilde. Los Mekubalim hacen cosas como esta porque es de una serie de secretos espirituales. Y dice que él no dormía en madera, no dormía en cama. Se dice que completaba todos los días como parte de su estudio. Por supuesto, como todos los judíos, estudiaba todos los días, pero cada día completaba 53 páginas del Zohar, todos los días. 53 páginas del Zohar todos los días, diariamente, y llevaba un modo de vida asceta, o sea, con ayunos, rezos, plegarias, un asceta. No comía mucho, se imponía durante la semana un régimen vegetariano. Y esto es muy interesante porque esta es la costumbre de muchos cabalistas. Durante la semana no comer carne, solamente se come un pedacito de carne en Shabbat. Esta es la costumbre piadosa de los grandes cabalistas. También dice que se imponía una penalización si en alguna ocasión albergaba sentimientos de ira en su corazón. O sea que si en algún momento él se daba cuenta en su interior, porque uno no se puede engañar a uno mismo, podrás engañar a otro, pero uno en su interior sabe. Y si él veía que tenía un rasgo de ira o de arrogancia, se autoimponía castigos. No, aquí no dice qué tipo de castigo, me imagino que serían ayunos, penitencias, porque todo lo llevaba a refinar su carácter. Cualquier rasgo de arrogancia trataba de eliminarlo siempre de una forma muy humilde, muy sencilla, porque como saben, la única manera de adquirir la Kabbalah es siendo humildes. Aquel que cree que lo sabe todo, no recibe nada. Dice, donde quiera que iba, claramente lo recibían, los judíos, las diferentes comunidades, sefaradíes, ashkenazíes, siempre le daban una cordial bienvenida. En el año 1764 volvió a dejar nuevamente Jerusalén y se
embarcó en una misión de los judíos de aquí de Tierra Santa a Europa, y se dice que en cada uno de los países que visitaba en Europa daba muchas conferencias, shiurim, como decimos en hebreo, y eran muchas las cantidades de personas, miles de personas que se reunían a ir a verlo, y hasta en las calles, judíos, no judíos, la gente solamente querían incluso ver quién era este hombre que venía del Medio Oriente, ¿verdad? De Eretz Israel, y escuchar sus palabras, aprender de la grandeza de este hombre. Ya explicamos que Rabbi Haim Yosef David Azulay dedicó su vida al estudio de la Torá, dejó muchos libros, varios libros con comentarios a la Torá, a la Kabbalah, por supuesto, gran cabalista, y a la Halajá, las leyes judías. Siempre, otra vez, vemos en los grandes cabalistas que son conocedores de los diferentes niveles, como ya les explicaba, de la Torá. Intercambió también muchas ideas, enseñanzas con los grandes sabios sefaradíes, ashkenazíes que visitaba en cada uno de estos lugares, en temas de halajá, leyes judías, en temas de hashkafá. Hashkafá es la filosofía judía, el modo en que vivimos, la filosofía de vida del judío. Y sabemos que tenía un interés de estudio muy grande. Por donde quiera que pasaba, le decía, siempre iba a las grandes librerías, las grandes bibliotecas a buscar manuscritos y siempre era estudiando. Era un deseo voraz de estudiar, de aprender, siempre buscando manuscritos antiguos, etc. Falleció un viernes por la noche, o sea, en Shabbat, Parashat Zahor, el 11 del mes de Adar del año 5566, o sea, en el año 1806, cuando contaba con unos 82 años de edad. O sea, ya falleció anciano. Fíjense, con 82 años de edad todavía viajaba dando shiurim, recordando sadaká, dinero, para llevar a las comunidades judías, ayudar a otros judíos, ayudar en la sinagoga, proyectos, etcétera, etcétera. Él fallece cuando se encontraba en la ciudad de Livorno, en Italia. Livorno, como saben, era un lugar muy reconocido en la época medieval porque allí había una imprenta. Y en esa imprenta se publicaron grandes obras del Renacimiento, la época humanista. Se publicaron obras importantes de la Torá, de la Kabbalah. Muchos de los escritos de los grandes rabinos se iban a, por ejemplo, escribían libros aquí en Eretz Israel y se iban a publicar a Italia, se iban a publicar a Venecia, se iban a publicar a Padua, porque eran esos los centros de mucha publicación, allí donde estaban las imprentas. Y él fallece, les decía, con 82 años, mientras se encontraba en Livorno, en Italia. Se nos dice de que, bueno, el fallecimiento fue algo que afectó mucho a las comunidades judías, porque a medida que se fue esparciendo la noticia, hubo gran llanto, muy gran lamento por todas las comunidades judías, les decía, no solamente de Italia, de Marruecos, del norte de África, de Europa, aquí en Israel. En Livorno se pronunciaron discursos fúnebres por el rabino Yaakov di Medina y Rabbi Haim Shlomo Abulafia. También en Turquía, en el norte de África, en Alemania, en Polonia, en Tunisia, Francia, en Siria y aquí en Israel, como les decía, se dieron diferentes discursos recordando la grandeza del Jidá. Y de hecho, fíjense la grandeza de este hombre, que se decretó que por las autoridades rabínicas, escuchen esto, que todos los preparativos de Purim que se hallaban en curso debían ser interrumpidos en ese año. Asimismo, fue proclamado un decreto conforme al cual cada año, por esas fechas, debería observarse un día de duelo por el fallecimiento de Rabbi Haim Yosef David Azulay. Estamos viendo que no estamos hablando aquí de cualquier hombre, porque para que las comunidades judías, los rabinos, se sienten y se agrupen y firmen documentos y digan cada año hay que recordar a este hombre, no, se sabe que no estamos hablando de cualquier persona. Para que vean la grandeza de este gran sabio de la Torá, de la Kabbalah, de la familia Azulay, Rabbi Haim Yosef David Azulay. De hecho, su nombre es uno de mis nombres también. Mi nombre es Joel Haim.
mi segundo nombre. Así que bueno, es honrado también llevar su nombre, igual que, o yo llevar su nombre también. Sucedió que siglo y medio después de la muerte del Jidá, porque él falleció en el año 1806, y a principios de los 1900 hubo todo un revuelo aquí en Israel, en diferentes comunidades judías. ¿Por qué? Porque el gobierno de Italia decidió que en el cementerio donde estaba, el cementerio judío, donde estaba enterrado el Jidá, en Livorno, lo querían quitar, lo querían demoler y querían construir un parque encima del cementerio. Entonces eso creó una serie de, bueno, querían mover los restos de allí, querían, bueno, tremendo problema. Así que los sabios de aquí de Israel se reunieron y determinaron que debían trasladar los restos aquí a Israel. Porque de hecho fue el deseo del Jidá. Él dijo que antes de morir o cuando muriese, él les dejó saber que cuando llegase ese momento, él quería que sus restos los trajesen de vuelta a Israel. Fíjense. Y pasó más de un siglo para que esto se hiciese realidad. Precisamente ocurrió este incidente, que el gobierno de Italia quería quitar el cementerio judío y quería sacar a todos los que estaban allí enterrados y hacer un parque público, bueno, para la gente. Entonces, él no se podía permitir tal cosa. Y aconteció que el gran rabino sefaradí, Rishon LeZion, en aquel momento, Rabbi Isaac Nisim, con otro grupo de Jamim, se reunieron para trasladar los huesos, los restos del Jidá aquí a Israel. Y ahí, déjenme decirle, esto ya yo lo he contado en otros vídeos, pero déjenme decirles que allí ocurrió un incidente muy grande, algo que testigos oculares vieron lo que ocurre, y fue cuando sacan los huesos, los traen en un féretro, y ocurrieron una serie de sucesos extraños en el avión, porque se nos dice que cuando el avión llega a Israel, los sabios que venían, fue toda una comitiva, eso no fue tan sencillo, eso tomó un proceso, porque saben que en el judaísmo nosotros no sacamos los restos, una vez que se entierra la persona no se puede molestar, pero en este caso no se puede permitir tal cosa, así que se reunieron grandes sabios, grandes cabalistas, fue toda una comisión de cabalistas los que fueron a Italia para traer los restos del Jidá, y uno de los que iban en esa comisión enviada desde Israel fue el gran rabino Mordejai Eliyahu. Rabbi Mordejai Eliyahu, un gran sabio sefaradí, que luego se convirtió en el Rishon LeZion, el rabino principal sefaradí de Israel, pero en aquel tiempo era de los que fueron a esta misión a Italia. Y bueno, dice que él nos cuenta lo que ocurre, el incidente que tuvo lugar en el avión, porque dice que mientras sucedió que los restos, la caja en el avión se cayó en 2 ocasiones, dice. Se cayó 2 veces y cada vez que levantaban la caja se volteaba. Entonces, esto es muy, muy interesante, esto que ocurre. El ataúd se cayó 2 veces y cada vez que lo ponían se volteaba. Algo extraño sucedía, pero no solamente eso, sino que cuando llegaron a Israel, y lo voy a leer porque lo tengo frente a mí. Cuando llegan a Israel y hacen todos los trámites para trasladar los restos desde allí hasta Jerusalén, el rabino, Rabbi Mordejai Eliyahu, dijo, no, los huesos se movieron en el ataúd y no podemos permitir que se entierre a este gran sabio con sus huesos regados así en el ataúd, así como así. Hay que organizar los huesos para darle una sepultura digna. Cuando él dijo esto, los otros rabinos que estaban presentes se negaron. Para nada querían abrir el ataúd porque, bueno, diferentes razones. No querían, saben, el respeto a los muertos, etc. Rabbi Mordejai Eliyahu se negó y dijo, no, este hombre hay que enterrarlo con honor y los huesos hay que organizarlo como manda. Tenemos que abrir el ataúd. Finalmente, se decidió que así fuera y fue Rabbi Mordejai Eliyahu quien, cuando levantan la tapa del ataúd, entra su mano y a medida que va entrando la mano para él organizar los huesos del ataúd,
con mucho temor, porque esto es como abrir la tumba como alguien grande, no sé, como a quién comparar esto, como, no sé, como en América, quién es de las personas más grandes que hay en América, no sé, Bolívar o gente así grande, así es para nosotros en el pueblo de Israel. Imagínense, y más un gran cabalista, Rabbi Mordejai Eliyahu habla ataúd, va entrando la mano para acomodar los restos con mucho temor y dice que mientras hacía esto decía, le hablaba y decía al Jidá, por favor perdóname si de alguna manera no estoy cumpliendo bien esta mitzvah adecuadamente. O sea, no quería equivocarse, no quería hacer, no quería ofender al muerto, no sé cuántas cosas suceden. Y dice que mientras seguía introduciendo la mano, dijo otra frase, dijo, por favor, haz esta tarea por ti mismo para que yo no cometa ningún error. O sea, él le dice, le habla y dice, o sea, no tenía temor, le dijo, hazlo tú, hazlo por ti para que yo no cometa ningún error. Y dicen los que estaban allí presentes, y esta es una historia que se corroboró, porque Rabbi Mordejai Eliyahu falleció no hace mucho tiempo. Hay mucha gente todavía que son testigos de lo que ocurre. En ese momento, la caja, el ataúd, los huesos empezaron a moverse por sí solos y a golpear unos con otros las diferentes partes del ataúd, y hubo un gran estruendo en el ataúd, y la gente que estaba allí cogió tanto miedo que uno de los rabinos, de los hajamim que estaba allí presente, se desmayó cuando vio lo que estaba pasando, que los huesos empezaron a moverse por sí solos y a dar contra la caja unos a otros, y se empezaron a organizar por sí solos. Y todos los huesos se pusieron en orden por sí solos. Imagínense qué, no sé, susto, tremendo impresión aquello, que todos los huesos se organizaron por sí solos en el ataúd. Y luego cuando Rabbi Mordejai Eliyahu verificó, todos los huesos se habían puesto en orden. Y aquello fue algo increíble porque hubieron muchos testigos que vieron este incidente, y el autor de este libro que tengo frente a mí, que de hecho se llama Yehuda Azulay, porque viene también de la familia Azulay, corroboró esta historia directamente con Rabbi Mordejai Eliyahu cuando escribió esta historia. Es uno de estos incidentes increíbles. Al final se hizo toda una peregrinación, llegaron aquí a Jerusalén, una gran comitiva, grandes hajamim, grandes sabios, y toda una peregrinación hasta el cementerio Har HaMenuchot, que está aquí en Jerusalén y está aquí en Har Nof, está aquí cerca, que he ido varias veces. He tenido el mérito, el zehut, de ir varias veces a la tumba del Jidá, orar allí, pedir a Hashem en el mérito del Jidá, y he tenido ese mérito, porque el cementerio me queda a mí bien cerca, 10-15 minutos caminando. Están enterrados grandes tzadikim, y he podido ir a la tumba del Jidá en varias ocasiones. Al lado del Jidá, luego muchos años, cuando falleció Rabbi Mordejai Eliyahu, pidió que lo enterrasen al lado del Jidá, y cualquiera que pueda ir hoy al cementerio Har HaMenuchot verá que está la tumba del Jidá y al lado está la tumba de Rabbi Mordejai Eliyahu. Grandes sabios del pueblo de Israel. Y bueno, Baruch Hashem, que se pudieron rescatar los restos desde Italia y se trajeron acá a Jerusalén, les decía, y hoy su tumba es un sitio de peregrinación. Todos los días usted le aseguro que va a haber gente, ancianos, mujeres, niños, gente que va allí a la tumba del Tzadik a pedir a Dios en el mérito del Tzadik. Mucha gente que va también a estudiar. Han construido todo un mausoleo bien grande, y bueno, allí hasta el día de hoy pues es un lugar de peregrinación, les decía. Y bueno, esto es para que tengan una idea de la grandeza de el Hidá. Rabbi Haim Yosef David Azulay, Alaba Shalom, la paz sea con él, Zehutó Yagen Alenu. Les voy a contar quizás una o dos historias milagrosas de los hechos y milagros que tuvieron lugar a través de este Sadik, este gran hombre de la Torá y de la Kabbalah, para que tengan una idea de quién fue este hombre, de su grandeza. Ahí él, como le decía, era experto en la Kabbalah, y era experto también en Kabbalah Maasit. Era conocido también porque él hacía kameot. Una kamea es como una especie de amuleto cabalístico con nombres de Dios, son pergaminos con letras, nombres de ángeles, que se hacen para diferentes cosas.
y se le da a la persona. El Jidá era experto en esto. Esto es, es un tema de Kabbalah, decía Kabbalah Maasit, Kabbalah profunda. Hay una historia relacionada con una camea, con un amuleto que el Heidá le dio a una persona. Y le voy a leer la siguiente historia para que vean la grandeza de este hombre. Dice así. Rabbi Haim ocupaba mucho tiempo en escribir cameot, o sea, esta serie de amuletos cabalísticos. La palabra no es amuleto, pero bueno, para que tengan una idea algo aproximado. Pero bueno, cameot es como una especie de amuleto. Y dedicaba mucho tiempo a estudiar Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, experto en Kabbalah Maasit. No obstante, esto no lo sabía mucha gente. Como es costumbre de los cabalistas, no andan pregonando a nadie por ahí lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Solo un grupito pequeño, reducido, estudia estas cosas en secreto. No es para todo el mundo. No todo el mundo merece estas cosas. Si no hay mérito, no, la persona no recibe estas cosas. Y aunque tuviera algo de esto en sus manos, del cielo, no le permitirían tampoco. Puede ser, de hecho, hasta peligroso. Aquel que se adentre en el mundo de la Kabbalah Maasit y no viva una vida de piedad o santidad de acuerdo a las reglas de la Kabbalah. Bueno, en cierta oportunidad, cuando el Jidá se encontraba en París, en Francia, escuchó de que había una mujer judía que no sé cómo, toda una historia, la gente de la iglesia, no sé, la tenía convencida para que se convirtiera al cristianismo, o sea, que dejara el judaísmo y se hiciera cristiana. No sé, en aquellas épocas también recuerden, como en la época medieval, había debate entre judíos y cristianos y todo un tema, y muchos cristianos querían ir convirtiendo judíos, como hoy todavía, ¿no? Pero bueno, había esta mujer judía que la habían convencido para convertirse al cristianismo, y el Jidá preparó una camea, un amuleto especial con unos versículos de la Torá que estaban escritos de acuerdo a la parashá de la semana, con el Shema Israel y con una serie de cosas cabalísticas que venían también del sabio cabalista, el Ramá. El Ramá también fue un gran cabalista. Me imagino que el Ramá que hace referencia acá fue un gran sabio, el gran sabio Ashkenazí, creo, porque el Ramá, que sepa yo, escribió un comentario también sobre las leyes, no sabes pero al parecer también el experto en la Kabbalah. El Jidá escribió una serie de Shemot, nombres de Dios, etc. Dobló el pergamino del tamaño de un cuadro muy pequeño y le pidió que se tragara la camea. Hay una serie de cosas en la Kabbalah que se hacen, que hay que tragarse ciertas cosas. Nombres de Dios, con agua, con letras, tinta, o una serie de cosas. Y en este caso había que tragarse lo que había escrito. Le pidió a la mujer que se tragase este pergamino con estos escritos con nombres de Dios. La mujer, imagínense, le dicen que se traga un pedazo de papel escrito, no sé, de pergamino. La mujer no, como que, wow, como que primero como que dudó de esto, pero presentía que algo bueno resultaría de cumplir con lo que este sabio le estaba pidiendo, porque si es un sabio experto en la Torah, en la Kabbalah, se entiende que confía en él. ¿Y qué pasó? Que la camea, esto que él hizo, surtió efecto, y la mujer, esto hizo que cambiara su pensamiento y regresó al camino de la Torah y al camino de las mitzvot. Estas son cosas que normalmente ustedes no van a escuchar por ahí, que mucha gente que hable de Kabbalah cuente estas cosas. Probablemente la gente que quiera escuchar de Kabbalah y de Kabbalah Maasit viene aquí al canal mío de YouTube, porque aquí es donde verán que yo hablo mucho de Kabbalah y de Kabbalah Maasit. Entonces, este tipo de historias no creo que haya mucha gente que las cuente, porque no sé por qué, pero anyways, yo pienso que es importante también darlo a conocer, pero aquí básicamente también hay secreto en lo que estoy diciendo, porque hay un tipo de camea que se hace, se escriben y hay que tragarse esto. Y cambia el pensamiento de una persona para ayudar también a la gente, no sé, gente que tiene problemas, no sé, con alcoholismo, con drogas, gente que tiene problemas con vicios, gente que tiene problemas con, no sé, de ira, de violencia. Hay ciertos amuletos y cosas que se pueden hacer con nombres de Dios, que si la persona se los traga, cambia. Le ayuda a arreglar su mente. ¿Por qué? Porque estas cosas no es la persona realmente. La persona que está sumida en esto es porque está atrapada por una clipá, por clipot. Básicamente son por espíritus de gente muerta
que tenía esos mismos problemas o desequilibrios y suben a los cerebros, al pensamiento, a la mente de la persona, y lo que hace es que le hacen hacer esto, a que entre todavía más en el alcohol, en las drogas, en, no sé, en el robo, en cosas que no son correctas, y básicamente se debe a la influencia de espíritus. Entonces, los nombres de Dios tienen ese efecto de... Hay diferentes formas de hacerlo, pero este parece un método donde hay que tragarse algo, esta camea. Y también, por ejemplo, cuando hay gente enferma, los expertos en la Kabbalah saben cómo escribir ciertas cosas y la persona que está enferma se traga ese pedazo de pergamino y esto hace que la persona se cure. Les puedo contar muchísimas historias, pero eso será para otro vídeo. Así que bueno, déjenme contarles, yo creo que voy a hacer quizás 2 vídeos más y tengo varias historias que quiero contarles. Les voy a contar una historia más sobre el Jidá para que vean la grandeza de Rabbi Haim Yosef David Azulay, alaba Shalom. Hubo un milagro también que tuvo lugar en Ámsterdam, en Holanda, durante su visita allí. Se nos dice de que mientras él seguía el recorrido del famoso río, un río el río Rin, un río muy famoso en Holanda, recibió una gran acogida del rabino, pero tuvo un encuentro muy emocionante porque allí se encontró con la hermana de su madre, la hermana de la mamá del Jidá, Gitali, quien le mostró el linaje de la familia, o sea, toda la genealogía, remontándose hasta el autor de un libro muy importante que se llama Meirot Einaim, conocido como el Shema HaKadosh. Durante su estancia en la ciudad de Ámsterdam, el Jidá impresionó a la comunidad con sus maravillosas disertaciones, o sea, discursos, shiurim, y dice que mantuvo profundas conversaciones sobre Torá con un sabio, un rabino que había allí, llamado Rabbi David de Yaldola. Sucedió que un día de invierno, mucho frío, mucha nieve, mucha tormenta, los ríos se hallaban cubiertos por una gruesa capa de hielo. Y dice que Rabbi Haim se dirigía a la sinagoga, que era la sinagoga sefaradí en Holanda. Era una sinagoga que había sido construida por los judíos que habían sido expulsados de España y de Portugal. El Jidá era sefaradí, así que iba a la sinagoga sefaradí. Y dice que mientras caminaba por las calles, imagínense, que nieve, hielo, todo resbaladizo, peligroso, de repente un carruaje tirado por caballos lo embistió. O sea, no sé de cómo, pero de dónde apareció un carruaje tirado por caballos y se le lanzó encima al Jidá. Y ese de que antes de que pudiera decidir qué hacer, si seguía por la calle, si tiraba al lado que estaba el río, no sé, lo arrollaba el carruaje, no sabía qué hacer, todo fue fracciones de segundo. Dice que él resbaló, se cae y se golpea la cabeza. ¿Y qué pasa? Pierde la conciencia. Dicen que luego él recupera el conocimiento y cuando se da cuenta estaba ya en la sinagoga porque lo habían encontrado los otros judíos, no sé, lo tomaron, lo llevaron a la sinagoga, lo estaban reanimando. Inmediatamente mandó a pedir un sidur. Un sidur, como saben, es un libro de oraciones, los libros que usamos los judíos para rezar, el rezo, la tefilá. Pero descubrió que el golpe que se dio le había afectado la vista de manera parcial y tenía problemas con la visión. Dice que esto se debió a causa de la caída, y cuando él abrió el libro, todas las páginas estaban en blanco, o sea, no podía verlo, veía todo blanco. Se puso de pie y ¿qué hizo? Comenzó a rezar de memoria, toda la tefilá de memoria, con muchos llantos, con muchas lágrimas, con muchos sollozos, rogando a Dios, a Kadosh Baruj Hu, que le devolviese la vista. No podía ver nada. Después de las plegarias ocurrió un milagro. ¿Y qué pasó? Que cuando el momento en que acabó la tefilá, en ese momento en que acabó sus rezos, su visión volvió.
volvió a ver y dice que hubo una gran conmoción en la sinagoga y todos al unísono dice que dieron bendición a Kadosh Baruj Hu, porque de hecho tenemos en el Siddur de oración, como saben, en las verajot de la mañana, Birkat HaShahar, hay una sección que dice, bendito es Hashem que devuelve la vista a los ciegos. Por eso es que los que saben de Kabbalah pueden tomar ciertos de estos pasajes para hacer curaciones. Anyways, de todas formas, vemos acá que ocurre un milagro porque el Ejidá, que había perdido su visión a causa de este golpe, vuelve a recuperar su visión nuevamente gracias al mérito, al llanto, al sollozo. Y aquí les voy a contar un secreto muy importante. Dicen los sabios de la Torá y los sabios de la Kabbalah, una persona puede hacer rezos y sus oraciones pueden ser interrumpidas en el cielo. O sea, no suben, no llegan. Si la persona no tiene un mérito, puede ser que sus oraciones sean interrumpidas porque también sabemos que hay fuerzas espirituales que bloquean el rezo para que la oración no llegue hasta el trono de Akadosh Baruj Hu. Pero enseñan los Jamim que la única oración que uno sabe garantizado que siempre llega a la presencia de Dios es la oración que viene de aquellas personas que con lágrimas derraman su corazón al Eterno, a Kadosh Baruj Hu, y piden con llanto, con sollozo, desde el corazón, desde toda su esencia, claman a Dios con lágrimas, como dice el rey David en el Salmo, pon mis lágrimas en tu odre, porque el Eterno ve las lágrimas y dice que eso hace que esa oración sea respondida. Por eso vemos acá que ocurrió un milagro, que Rabbi Haim recuperó la visión, recuperó la vista. Y bueno, son muchas las historias, les decía, no quiero alargarme mucho, llevamos acá casi 50 minutos. Hay otras historias acá que quizás pueda hacer, tal vez pueda hacer otro vídeo o en alguna otra ocasión pueda contar alguna otra historia. La verdad es que mi objetivo sinceramente es hacer vídeos como estos de las biografías de los grandes tzadikim, de los grandes cabalistas, de los grandes sabios de la Torá, de la Kabbalah, del mundo sefaradí. Así que aquí, bueno, todo un libro de historias, de biografías de grandes tzadikim, de grandes jamim, que yo creo que debe ser contado, tanto en español como en inglés, si Dios quiere, porque también estoy trabajando en el canal en inglés. La gente que habla inglés, que me está viendo, puede buscar mi canal en inglés, Joel Ben Habib English, y verá que estoy haciendo un curso de Kabbalah también. Así que tienen la oportunidad, de forma gratuita, un curso de Kabbalah, estudiando una de las obras de Rabbi Aryeh Kaplan, La Dimensión Interna, pero en inglés, se llama Inner Space. Aquí en la yeshiva donde estudio, con un grupo de chicos, pues me han pedido que estudie Kabbalah con ellos y he decidido estudiar Kabbalah y enseñarles Kabbalah. Entonces estoy grabando las clases y las estoy subiendo a YouTube. Por el momento hay 2 clases cada lunes. Son las clases de Kabbalah en inglés en mi canal, en mi otro canal. Así que las personas que hablan inglés y quieran estudiar la obra La Dimensión Interna, Inner Space, de Rabbi Aryeh Kaplan, pues ya sabe que puede ver los vídeos, las clases que estoy subiendo en el canal de inglés. Bueno, espero que este pequeño shiur, esta pequeña conferencia sobre la vida del Hidá, Rabbi Haim Yosef David Azulay, alaba Shalom, la paz sea con él, sirva para el mérito, para dar a conocer la grandeza de los grandes de Am Israel, la grandeza de los grandes cabalistas, los grandes rabinos, los grandes sabios que nos han dejado un modelo de vida, de cómo imitar, de cómo seguir sus pasos, para cómo conectar con el Eterno, con Dios, con la espiritualidad. Y vemos cómo, con toda humildad, como el Ejidá, una persona muy humilde. Hoy te encuentras que la gente que estudia o que entra en el mundo espiritual, tú los ves que es como mucho ego, mucho la grandeza de tal y el otro. Vemos que los grandes de verdad son todos humildes y trabajan, se chequean el interior, sus pensamientos, todo, porque no son personas que están buscando fama, ni prestigio, ni los placeres del mundo. Son personas normales, tienen su familia, sus hijos. Sí hay que trabajar, sí hay que buscar el dinero para mantener la familia, lo que sea, pero son personas muy sencillas, porque el conocimiento debe llevar a una persona a la humildad, nunca al orgullo. Y este es el ejemplo que tenemos del Gitá. Mamá es una gente, un sabio que vivió de forma humilde, asceta, o sea, que sea ayunos, una manera muy piadosa, estudiante de la Torá, de la Halajá,
un judío completo. Y Baruch Hashem, gracias a Dios que les decía, he tenido el mérito de estar en su tumba varias veces. Entonces, que en el mérito del Jidá, eh, este shiur sirva también para la elevación de su Neshama y también para el Zehut, mérito de nosotros, que en el mérito del Jidá podamos seguir estudiando Torah, Kabbalah, puedan venir muchas bendiciones para todos ustedes que me están viendo, para todo Am Israel, que llegue la paz también mundial, el entendimiento, la armonía entre todos los seres humanos, que sigamos trabajando con humildad y con sinceridad en el camino espiritual, porque esa es la única manera de realmente crecer espiritualmente, con toda humildad, porque Dios ve el corazón, ve la mente, ve los pensamientos, sabe todo. ¿A quién se va a engañar? Entonces, el crecimiento espiritual que logra una persona es porque se lo han entregado del cielo, pero es gracias al trabajo que hizo, con toda humildad, con toda sinceridad, y vemos que ese es el modelo a seguir. Gracias, Nancy Fernández, por la sadaká que has enviado. Así es, siempre, inspiran fe. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de concluir relacionada con el Hidá o algo de lo que hemos hablado en el día de hoy. Gracias a todas las personas que se han conectado. Como siempre les digo, la mejor manera de ayudar también es compartiendo estos vídeos, dejando sus likes, comentarios. Compártalo con sus amigos, no sé, en WhatsApp, en familiares, conocidos, para que estos mensajes lleguen a muchas más personas. Dice, gracias también Arelis, un saludo. Que el Eterno les bendiga en mérito de esas atacas que envían. Mucha salud, mucha prosperidad, mucho desarrollo espiritual. Sanación para la gente que está enferma. Reciban toda esta verajá desde aquí, desde Jerusalén, desde Tierra Santa. En el mérito del Jidá, Rabbi Haim Yosef David Azulay, alaba Shalom, la paz sea con él. Dice, pregunta Héctor, voy a tomar no muchas preguntas, algunas. Dice, ¿cuándo vuelve para Argentina? Venga para Buenos Aires esta vez. Hace poco vino a Rosario. Bueno, ¿cuándo vuelvo a Argentina? Argentina, me encantó visitar la Argentina. Me encantó Rosario. Buenos Aires también estuve, pero solo de pasada. ¿Cuándo regreso? No lo sé. Todo depende de las personas que me inviten, porque la gira que hice fue porque me invitaron. Se reunieron un grupo de personas, hicieron un grupo y ese grupo se encargó de todo. Entonces, yo, como siempre les digo, estoy disponible a cualquier lugar, cualquier país que me quieran invitar, a dar conferencias, seminarios, a organizar eventos también. Pues esto todo depende de la gente que está en el país, porque yo no conozco a la gente de los diferentes países. Tiene que haber un grupo allí que se reúnan, que quieran hacer un evento y se pueda coordinar. Yo he encantado del mundo, de volver a la Argentina y de cualquier otro país, sea en América Latina, en Europa, donde sea. Pero todo tiene que haber algo organizado por las personas locales. También online he dado algunas conferencias. Así que bueno, yo encantado de regresar, si se da la oportunidad. Saludos también, saludos Baldo, que me ve desde Chile, Daat Ediciones, también un difusor que difunde la Kabbalah también. Un saludo para ti, amigo, Daat Ediciones. Dice, Osvaldo me pregunta que si has leído o conoces los diarios de viajes del Jidá que están intactos y publicados. Sí los conozco, de hecho lo tengo. Tengo el diario del Jidá, no lo tengo conmigo acá, pero sí compré su libro. De hecho, se han publicado en inglés y se han publicado en español. Muy, muy interesante, y un libro también muy leído. No sé dónde se puede. Yo lo compré aquí en Israel, en una librería en Mea Shearim. Me imagino que, no sé, quizás online, en el internet, en Amazon tal vez. Pero sí lo conozco, lo tengo, el diario del Jidá. Un saludo para Shafei Masoud. Saludo para ti también. Luz Adriana también, saludos. Edgar. Edgar dice, este video no es en vivo. No, Edgar, no sé de qué hablas. Este video es en vivo. Este video no está grabado. Este video es en vivo y estoy transmitiendo en vivo desde Jerusalén. Así que estoy leyendo los comentarios. Saludos, Edgar.
y fue grabado porque el asunto es que aquí el Shabbat ya concluyó. Aquí en Israel no es Shabbat. Por eso es que estoy haciendo este vídeo, si no, no estuviera acá. En otras partes del mundo también ya concluyó el Shabbat. En Europa ya no hay Shabbat, o sea, es de noche. Aquí en Israel son las 7:35 de la noche. Y aquí concluyó el Shabbat hace más de una hora y tanto. Entonces, por eso es que estoy haciendo este video, esta transmisión en vivo, si no, no estuviera aquí, porque como saben, el Shabbat, para mí el Shabbat es importantísimo. Entonces, el Shabbat no estoy desconectado de todo. Pero precisamente porque concluyó el Shabbat, es que estoy haciendo este vídeo. Y es en vivo, Edgar. Entonces, un saludo para ti y saludo para todos los amigos que me están viendo. Me imagino que en América todavía es más temprano, entonces en América tienen otra hora, pero aquí en Israel ya el Shabbat concluyó, igual que en Europa. Y en otras partes del mundo ya Shabbat concluyó, por eso es que estoy aquí ahora. Y sí, es en vivo. Gracias por el comentario. Dice, a ver, Shavua Tov, gracias. También para Juan Carlos. Dice, del Ejidá, él me está preguntando por libros de curación y remedios naturales del Ejidá. El Ejidá, yo mencionaba que dejó dos libros importantes, Shema Gedolim, que es biografía de los Hamim, y otro libro que se llama, creo que se llama Birkei Yosef, que tiene que ver con las halajot, con las leyes judías. Sobre temas de medicina natural, yo personalmente no conozco. No sé si el Ejidá habrá dejado... Sí, el Ejidá, yo sí conté un vídeo, creo. Conté en un vídeo el año pasado. Estoy recordando mi memoria del año pasado. Algún vídeo que hice, si mal no recuerdo, cité al Hidá el año pasado porque él trae, espero no estar equivocado, mi memoria no me falle, pero el Hidá creo que es el que trae, cité la obra, Anaf, es un comentario al Pirkei Avot de Rabbi Ovadia Yosef, Anaf Etz Yosef, creo que se llama el libro, que es un comentario del Pirkei Avot de Rabbi Ovadia Yosef, el gran rabino sefaradí. Él trae ahí una opinión que viene tomada del Talmud, pero no recuerdo si el Hidá también lo menciona sobre una hierba, una planta, que es la ruda. Y yo hice un vídeo, y lo pueden encontrar aquí en el canal, sobre las propiedades medicinales y mágicas de la hierba, la planta conocida como ruda. O sea, que vaya a YouTube y pone así la ruda y pone mi nombre al lado, Joel Benjavib, y va a ver el vídeo. Espero que mi memoria no me falle. Sí sé que viene del comentario de Radio Badia, Anaf Etz Yosef, creo que se llama el libro, tomado del Talmud, pero creo que el Hidá también lo trae. Y dice que hay toda una segulá, porque esa hierba es una hierba que sirve para remedios naturales, pero también es una protección contra los brujos, contra la brujería. Y eso lo usamos los judíos desde hace más de 2000 años. Porque desde la época del Talmud ya se usa esa hierba, pero no se le dice ruda, tiene otro nombre en hebreo, no recuerdo ahora si es pegaim o algo así, pero en español se le llama ruda o rota, porque él dice, no pronuncia ruda, di rota, porque rota es como cuando se rompe algo, o sea, es como cuando rompes brujería o magia negra o cosas así. Y yo creo que el Hidá trae ese comentario también, si no me equivoco. Entonces, esto sí lo recuerdo. Y estoy seguro que el Hidá sabe esto que estoy yo diciendo, porque el Hidá sabía todo el Talmud, toda Torah de memoria. Entonces, es lo que me vino a la mente ahora mismo en esa pregunta que me haces. Específicamente en otros temas, ahora mismo no sé, no recuerdo así, pero si en algún momento llego a saber de algún material, no creo que el Hidá tenga algún libro directamente que tenga que ver con hierbas y curaciones. Así, él sí dejó algunos libros donde habla de ciertas cosas de Kabbalah Maasit en sus comentarios a la Torá, y en otros libros él habla. El que sí dejó libros de cosas de plantas y de hierbas y de cosas así fue Rabbi Abraham Zacuto, uno de los grandes cabalistas, experto en Kabbalah Maasit. Y eso yo hice un vídeo también y les mostré el libro. Pero está todo en hebreo, no es tan sencillo adquirir el libro, no creo que lo puedan encontrar en ninguna librería de por ahí. Aquí en Israel, y es muy caro el material. Es un libro que lo publicó el maestro de mi rabino.
lo publicó el rabino Ohad Turgeman, que es el que está publicando todos esos manuscritos de Kabbalah práctica, y fue el que publicó esa obra. Entonces, bueno, es lo que puedo decir al respecto, pero no conozco específicamente así del Jidá que tenga un libro específico sobre plantas y sanación, porque los Jajamim escriben libros eh, y ponen muchos temas. Y las cosas tampoco es que ahora es que se vienen a dar a conocer muchos de estos materiales porque se han empezado a publicar, pero les decía, muchas cosas se estudian en secreto y no se dan, no se esparcen así como así. Y aunque se publiquen, no es tan sencillo porque uno están en hebreo, hay que conocer el lenguaje, todo el lenguaje judío de la religión judía, escriben también con citas del Talmud, por ejemplo, y además el lenguaje de los cabalistas, que es un lenguaje místico. Las personas que están cogiendo el curso de Kabbalah conmigo, que ya lo concluimos de la obra Sot Anahash de Rabbi Yosef de Hicatilla, verá que hemos leído ese libro de Kabbalah y es todo un lenguaje que el que lee ese libro no entiende nada. Si no tienes un maestro que aprendió de otro maestro y de otro maestro y así por muchas cadenas de sabios, no sabes cómo entrar, no sabes el código para entender lo que ellos dicen, porque escriben un lenguaje críptico, un lenguaje simbólico, un lenguaje oculto. Así es como escriben los místicos en todas las tradiciones, porque se cuidan mucho los secretos. Es lo que puedo decir a esa pregunta. Nancy Fernández también, así es, el video es en vivo. Acá es porque el Shabbat ya concluyó aquí en Israel. Por eso es que estoy haciendo este video. A ver. Sí, esa historia, tremenda historia también del gitán, todo el incidente del sarcófago cuando se mueven los huesos, increíble. Dice, me pregunta Erika que cuente la historia del pueblo de Israel, cómo se formó el pueblo judío. Bueno, Erika, ya esa historia, yo he hecho ya muchos cursos sobre eso, los puedes buscar aquí en el canal. Desde hace como 2-3 años yo hice toda una serie de vídeos desde los orígenes del pueblo de Israel, la época de los patriarcas, la época de los reyes, la época medieval, la época moderna, todo. Y está aquí en el canal. Entonces puedes buscarlo en las playlists. Verás, ahí está la historia, toda la historia del pueblo judío, con biografías, con fechas, con toda la información histórica. Está colgada acá en el canal ya. Dice, a ver, bendiciones también, Luis Vargas. Vamos a ver. Muchos dicen que la Kabbalah Maasit no es bueno, es un comentario que he escuchado, dice Teresa Chan. La Kabbalah Maasit no es para todo el mundo. La Kabbalah, en ese nivel hay que estar muy limpio, muy purificado. Nos vestimos de blanco. Estudiar Kabbalah es un asunto serio, señores. Muchos rezos, hay que vivir una vida de purificación. Vamos todos los días y nos sumergimos en la mikveh, en los baños de agua. Hacemos meditaciones, oramos con nombres de Dios, hacemos ayunos. Ahora mismo, bueno, a veces no es bueno decirlo, pero a veces sí es bueno decirlo porque hay cosas que hay que decirla para inspirar también a nuevas generaciones. También, por ejemplo, en el grupo que estudiamos la Kabbalah con mi maestro, se concluyó un ayuno de 2 días, dos días completos de ayuno. Yo concluí hace poco, ahora el jueves, un ayuno de 24 horas. Esta semana espero hacer también más ayunos. Hay gente que hace ayuno de 3 días, de 7 días, sin comer ni beber. Y es todo con rezos, mikveh, hay que ir a baños, hacer meditaciones. O sea, Kabbalah, ¿en serio? Es así. Lo otro es los que estudian que son aficionados, o los académicos de la universidad, que lo que leen es leer libros, pero nunca practican nada, porque son académicos, no creen en esto. Podrán ser muy, muy expertos en los libros, lo leen, pero es solo académico, intelectual. No viven esta vida así. No creen, ni hacen rezo, ni hacen nada. Entonces, el cabalista de verdad tiene que vivir lo que practica, ¿no? No es intelectual, no, es de verdad entregarse a esto. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer estas cosas. Entonces, bueno, el nivel de Kabbalah Maasit es todavía mucho más elevado porque la persona tiene que ser santa, Kadosh, porque entras en contacto con fuerzas espirituales y para recibir la ayuda del cielo tienes que también estar puro.
porque dicen los libros de la Kabbalah, aquel que no es puro, aquel que no lo merece, lo arrojan, lo echan, no tiene mérito y puede ser peligroso para la persona. Esto hay que vivirlo, es una forma de vida con toda honestidad, de práctica, de vivencia, no intelectual, no de, no sé, un académico, una cosa así. Se vive de verdad, ese es el modelo de los grandes Jamim, de los Mekubalim. Dice, a ver, otras preguntas, saludos, Perla, a ver, Shabbat Shalom, América González, gracias. Bueno, aquí ya acabó el Shabbat, les decía Shavua Tov, decimos. Cuando se acaba el Shabbat, nosotros en el judaísmo decimos una frase, Shavua Tov, buena semana. Nos deseamos unos a otros que tengamos una buena semana. Porque ahora lo que hacemos es que la luz del Shabbat, con esa luz, con toda esa inspiración espiritual que tuvimos en el Shabbat, la expandimos por toda la semana. Y decimos, nos deseamos unos a otros una buena semana. Por eso cuando un judío ve a otro, se dice Shavua Tov, o buena semana. Le estamos deseando que lleve la luz del Shabbat a toda la semana, que sea una semana espiritual, de crecimiento, de mucha bendición. Es lo que nos decimos unos a otros. Y es lo que les deseo a todos también. A ver, otras preguntas. Gracias a Dara por el comentario. Recordarles que ya yo he hecho algunas otras historias. Mónica, Besrat Hashem, si con el favor de Dios vendrán otras historias de biografías de Sadikim, pero puede buscar acá en el canal, que verás que he hecho ya varias biografías y varios vídeos con las biografías de los grandes cabalistas y los grandes Sadikim, los podrás encontrar aquí en el canal, en la sección de playlist. Por el momento las clases del curso de Rabbi Kaplan están solo en inglés, no en español, porque estoy también dando a conocer estos conocimientos en inglés. Yo entiendo de que estos conocimientos, no hay muchas personas que hagan los tipos de vídeos que yo hago. Incluso la gente que habla de Kabbalah, no, cada cual tiene su método, está bien, pero yo siento que la forma en que yo hago es única y por tanto también quiero darlo a conocer en inglés, porque no creo que eso exista. Es importante. Voy a tomar dos preguntas más. Llevamos más de una hora. Gracias a Pablo González por la tzedakah que ha enviado. Bendiciones para tu esposa, para ti. Dice, bendiciones también en tu negocio, Naina Collection. Me imagino que es el nombre que me pones acá. Que el Eterno te bendiga en mérito de esa tzedakah. Que tengas mucho éxito. Paz, Shalom Bait, paz en el matrimonio con tu esposa. Que tengas no sé si tienes hijos, pero te deseo que, bueno, que tengas una familia extendida con mucha bendición. Que en los negocios, como pides esa verajá, el Eterno te bendiga, que todo lo que hagas sea siempre con honestidad, porque ahí también está la bendición del Eterno. Que el Eterno te bendiga y te haga prosperar en mérito de esa ataque que se ha enviado. Amén, que así sea. Una pregunta más. Hay una persona que me pregunta, dice América González, si tendrá algún significado cabalístico el terrible ataque de octubre 7. Todo tiene un significado, todo ocurre por una causa. Sobre ese tema específico ya yo hice un vídeo, lo conté, lo expliqué. Si buscan el vídeo, creo que esto lo hablé en esos días cuando ocurrió este incidente. Yo hice varios vídeos y conté lo que ocurrió durante la vida de otro gran cabalista del siglo XVIII que vivió aquí en Jerusalén. Se llamaba Rabbi Haim Ben Atar, el Or Haim Akadosh, uno de los grandes cabalistas también, que si quieren saber quién fue este hombre, también pueden buscar su biografía aquí en el canal. Or Haim, Rabbi Haim Ben Atar. Es increíble las historias de milagros y la grandeza de este hombre y cómo hubo un incidente en su vida que está relacionado con lo que pasó ahora hace poco acá en Israel. Puede buscar la biografía que hice en el canal y puede buscar también los primeros vídeos, porque yo conté ese incidente. Entonces, nosotros no sabemos todos los detalles, no sabemos todo, pero sí vemos similitudes y patrones que nos indican ciertas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Entonces, recomiendo que bueno,
que pueda verificar ese vídeo y ver los vídeos también que hice al principio de este incidente, porque hice varios vídeos sobre el tema de la guerra acá en Israel, y verá lo que expliqué ahí. Bueno, ya con esto voy cerrando. Sé que se nos quedan, como siempre, muchas preguntas. Saludos, Jael, desde Miami. Muchas personas que me saludan. A América, que me pregunta por las clases. Bueno, las clases que estaba dando, que acabamos un curso el domingo pasado, en esta semana, son clases que están en la membresía del canal nivel exclusivo. Las personas que apoyan el canal del nivel exclusivo tienen ahí, bueno, acceso a todo un curso de 9 clases. Tienen también las 3 conferencias que di en la gira que hice por América Latina sobre ángeles y demonios, milagros, las meditaciones de Abulafia. Todo eso está disponible en la membresía del canal. Los que son miembros verán ahí la opción nivel exclusivo. Y usted puede entrar y cuando se haga miembro, verá que en la opción de playlist y podcast, ahí están todas las clases que se van colgando. Usted entra al canal y ve donde dice playlist o podcast, específicamente podcast. Y ahí están colgándose todas las clases, todo un curso sobre el libro de Enoch también. Y vendrán muchos otros cursos, porque pronto vamos a comenzar otro curso de clases de Kabbalah también de forma privada, etc. También decirles que ya la página web está disponible, una página web que podrá visitar, joelbenhabib.org. Puede ir y va a ver, allí hay muchas opciones, muchos servicios, formas de estudiar también. Hay cursos que se van a colocar, conferencias que la persona puede crear su propia cuenta y estudiar también, adquirir estos materiales para estudiar Kabbalah, etc. Entonces ya está disponible la página web. También hay una opción de comprar libros de Kabbalah. Hay todo un link. Hay opciones para diferentes servicios que la persona quiera. Hay quien también me pregunta de enviarse de acá. También tiene esa opción. Rezos que la persona quiera que haga. Cosas así. Bueno, todo está en la página. Puede ir al internet, joelbenhabib.org, y ahí está la página con todas las descripciones. Entonces, el curso que acabamos también de dar en la membresía, El secreto de la serpiente, Sot Anahash de Rabbi Yosef de Hicatilla, lo vamos a colgar en la página para aquellas personas que quieran adquirirlo y quieran estudiar. Una vez que la persona adquiere el material, crea su cuenta y tiene acceso de por vida a todas las clases, puede tomar nota, estudiar a su ritmo, como la persona desee. Entonces, bueno, ya está disponible la página para aquellas personas que lo desean. Yo, por mi parte, agradecerle a todos por la atención, por los que se han conectado. Desearles a todos una feliz semana. Como siempre les digo, ya aquí en Israel acabó el Shabbat y aquí es Motzei Shabbat, le decimos. Desearles siempre mucha luz, muchas bendiciones para todos. En el mérito del Zehut de Rabbi Haim Yosef David Azulay vamos a hacer también otros vídeos, otras clases sobre otros cabalistas. Mucha luz, muchas bendiciones. Compartan los vídeos para que llegue esta información a otros. Dejen sus comentarios, likes, para que así sigamos haciendo crecer el canal y sigamos expandiendo la luz. Usted puede ser partícipe y ayudarme a sumarse para que todos juntos contribuyamos a expandir esta luz, la Torah de la Torah, la luz de la Torah, la luz de la Kabbalah para todo el mundo. Y aquí estamos, Pesat Hashem. Desde Tierra Santa les envío muchas bendiciones desde Jerusalén. Shavua Tov, todo lo bueno de parte del Eterno. Shalom a todos.